primera vez en toda mi vida sacerdotal que me voy a fijar en el capítulo 22 de Isaías. Dice el profeta Isaías, es Dios el que le habla a Isaías, e Isaías se limitó a transcribirlo. Le dice Dios a uno de los que estaban como jefes en la casa del rey de Judá. Pues a ese jefe, creo recordar que se llamaba Shebna, le dice: te empujaré fuera de tu oficio, serás arrojado de tu puesto. En ese día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquiah. Lo vestiré con tu ropa y le ataré tu ceñidor sobre él. Entregaré tu autoridad en su mano y él será padre para los habitantes de Jerusalén y para los habitantes de Judá. Voy a interrumpir aquí la lectura, aunque sigue un poquito más. Lo primero de todo, este hombre no era el rey. Este hombre era el que hacía de jefe en el palacio de David. Tendemos a pensar que Dios solamente se ocupa de las grandes cosas, de los reyes, de los tronos. Es lógico que el rey piense que le ha puesto el Señor, o lo ha permitido, por lo menos. Pero este texto de Isaías demuestra que no, que todos los puestos son concesión de Dios, o al menos permisión, si Él no quiere que uno lo ocupe. Y que cuando Dios quiere, dice, se acabó. Y le dice esas palabras a través del profeta Dios. Qué cosa tan terrible en la tierra de Judá el haber sido puesto en un oficio tan preeminente al lado del rey, tanta influencia, y que uno lo haya hecho tan mal que Dios te diga: te voy a sacar de allí. O sea, no pienses que son estos los otros, he perdido el favor del rey. No, soy yo, Dios, el que, harto de que hagas tan mal las cosas, te saco. Esto vale para la vida civil, también para la religiosa. Todos entendemos que Dios pueda hacer esto con un obispo, con una jerarquía de la Iglesia, hasta con un párroco. Pero esto vale para los dos ámbitos. De hecho, este ámbito era el laical. Te empujaré de tu oficio, te derribaré de tu puesto. Y Dios le dice al profeta que le diga: en ese día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquiah. Es decir, frente a la apariencia de que todo está en manos del azar, de la casualidad, o de las influencias, o de las presiones, Dios dice: sí, a veces permito eso, pero a veces yo pongo al que quiero. A veces permito que el indigno llegue a un puesto, tanto en lo civil como en lo eclesiástico, pero de vez en cuando digo: fulanito va a acabar en ese puesto. Y ya se puede mover cielo y tierra, que ocurrirá como Dios ha determinado. Nosotros, pobres humanos, con una inteligencia pequeña, pensamos: ¿y por qué no lo hacen todo? Dios sabe cómo tiene que actuar en cada momento. Actúa en todo porque lo quiere o porque lo permite, que es otra forma de querer. Actúa en todo. Nos lo ha dicho Jesús: hasta los pájaros que se venden, veis 2 pájaros que se venden en el mercado, ni uno de ellos caerá al suelo, a la tierra, dice, aparte de la voluntad de mi Padre. Y los cabellos de la cabeza, hasta los cabellos de la cabeza están contados.
Así que esto nos da una paz total, total. No significa que los puestos los ocupen los más dignos, pero significa que la voluntad de Dios está sobre todo. Por eso el poder de la oración. Se ha dicho de paso, el que va a colocar es un hombre digno, y su nombre es Eliakim. A nosotros no nos dice nada ese nombre, pero significa Eliakim, Dios establece, Dios coloca. Y al mismo nombre que se lo pusieron de niño, se lo pusieron porque Dios sabía que tenía un mensaje ese nombre para todos nosotros. Dios coloca. Hijo de Hilquía, que significa mi porción es Yahvé. Eso es lo que debe decir la persona. Si uno pertenece a esa familia en la cual la familia entera dice mi porción es Dios, hay que dejarse llevar de la voluntad de Dios, que a veces puede ser la de la humillación y el sufrimiento, como en el caso de Job, o puede ser como en el caso de esta persona Eliakim. Lo importante es pertenecer a esa familia. Hilquía, mi porción es Yahvé. Y después, que sea lo que Dios quiera. Insisto, no significa que cada uno ocupe el puesto porque Dios ha dicho tú eres el mejor. No. A unos quiere que ocupen ese puesto, a otros solo lo permite. Eso vale para párrocos, capellanes, obispos, papas, reyes, presidentes de naciones, para el vecino que tenemos al lado, para el familiar que vive con nosotros. Respecto a este que va a ocupar ese puesto tan preeminente en el palacio de David, el jefe de la casa de David, después del rey, dice Dios, y le vestiré con tu vestidura y le ceñiré con tu ceñidor. Le voy a poner tu vestidura. Evidentemente tenían una vestidura especial o muy rica al menos en el palacio de los reyes de Judá. La vestidura como símbolo de la autoridad, del puesto que uno tiene. Esto lo pienso cuando yo me he visto las vestiduras litúrgicas e incluso las eclesiásticas. Le vestiré con tu vestidura, le ceñiré con tu ceñidor o le ataré tu ceñidor. Le confiaré en su mano tu autoridad y será padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Esto, hay un versículo que vamos a leer después, que uno dice, esto se aplicó a Eliakim, pero se aplica a Jesús. Porque el rey tenía a su cargo todo el reino. El rey tenía muchas cosas, tenía que salir a veces en campaña, etc. El que se ocupaba del palacio y a veces de la ciudad era su mayordomo principal. El mayordomo de palacio era una persona importantísima en las monarquías de esa época, tanto en Israel como en Asiria o los persas. El mayordomo de palacio era verdaderamente una de las grandes personas del reino, porque tenía acceso al rey, confiaba el rey en él. Y aquí le dice que va a ser padre para los habitantes de Jerusalén. Otros no lo son. Otros tienen ese puesto tan importante, pero no van a ser padres. A veces hasta son un peso, a veces son soberbios, a veces son una desgracia. El poder como don de Dios, que es una bendición, o el poder usado en el propio egoísmo, o el poder usado sin hacer daño pero sin hacer bien,
también cabe esa posibilidad. Esto vale también para lo eclesiástico. También cada obispo se le cumple estas palabras: te entregaré su autoridad en tu mano y serás un padre para los habitantes de Jerusalén. Pero añade una cosa que es: y para la casa de Judá, toda la casa de Judá. ¿Por qué he dicho que esto se puede aplicar a Jesús? Se puede. Entre otras cosas, porque este asunto es un poquito más largo y ya no nos va a dar tiempo a tratarlo en este sermón, porque en el siguiente versículo dice: y colocaré sobre su hombro la llave de la casa de David, y lo que él abra, ninguno lo cerrará, y lo que él cierre, ninguno lo abrirá. Claro, esto tan rotundo, y encima dice que le colocará sobre su hombro la llave de la casa de David. Casualmente, bueno, nada es casual, hay un versículo en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, que dice: estas son las palabras del que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Qué interesante. Aplica a Jesús, el ángel de la iglesia de Filadelfia, las mismas palabras que le dijo Dios a Eliakim: Dios establece. Con lo cual es un modo en el que Dios dice: leed este capítulo 22 de Isaías, y lo que le pasa a Eliakim en el fondo es como una parábola respecto a Jesús. ¿Qué hacía Jesús para enseñar las cosas a los apóstoles? Les enseñaba parábolas. Lo que quizás no se imaginaban es que ellos, que eran tan sencillos, y les decía parábolas sencillas y a veces no las entendían, la Biblia volvía a hacer lo mismo de un modo muchísimo más magistral, profundo, lleno de matices. Dios cuenta parábolas para sus hijos sencillos, Dios cuenta parábolas de parábolas para los escribas y para los maestros de Israel. Yo mismo, estas magistrales pinceladas de Dios en la Biblia, he tardado 21 años en descubrirlas desde que soy sacerdote. Son increíbles matices. Releer esta historia de Eliakim como parábola de Jesús al frente de la casa de David. El rey, el padre, que pone a su hijo al frente de los habitantes de Jerusalén y de la casa de David. Toda la casa de David, toda la descendencia de los reyes, de los príncipes, de la familia. Jesús es el que está en el centro de toda esa genealogía, como así lo comienza el Evangelio de San Mateo. Y después, a otro nivel, los habitantes de esa ciudad. Abrirá y ninguno cerrará. Si Dios puede poner al que quiera en el palacio, una vez puesto, Él actúa con autoridad y a su vez pondrá a quien quiera, despedirá a quien quiera. Si Él es bueno, sacará a los corruptos, a los malos, a los que están haciendo mal al pueblo, y pondrá a los hombres rectos, a los hombres honestos, a los hombres que creen en la ley de Dios. Todo esto tiene una lectura, vuelvo a repetirlo, civil, laical, para el mundo y también para la Iglesia. Cuando tantas veces la gente dice: ay, pero es que Dios no hace nada.
cuando ocurren cosas tan malas, a veces con eclesiásticos. Sí, Eliakim, Dios establece. No dice estableció, no, en presente. Solo hemos leído unos pocos versículos del profeta Isaías, nos da una visión tan tranquilizadora del mundo en las cosas mundanas y de la Iglesia en el bien de las almas. Dios establece. Dios coloca la llave de la casa en el hombro de quien quiere. Por lo que se ve, la llevaban colgada. ¡Qué maravilla! Y nosotros que nos preocupamos, y nosotros que nos angustiamos, como los que iban en la barca, Señor, que nos hundimos. Tranquilos, tened fe, no os preocupéis. Orad, que al final vuestras oraciones colocan a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Y esto nos ayuda a entender que cuando alguien nos hace sufrir, está puesto por Dios a mi lado y me hará sufrir en la medida que Dios quiera, el tiempo que Dios quiera, pero nada más. Él pondrá un límite a las olas, como dice el Salmo. Todos están puestos para nuestro bien. El que nos hace bien y el que nos hace mal. Debemos vivir en nuestra vida tanto las páginas de Job como las páginas de Ruth, que de la humillación pasó al amor, a la felicidad, a la tranquilidad. Las dos páginas se cumplirán, en unas veces unas, otras veces otras. Que Eliakim, que quizás, yo estoy convencido de que debe estar en el cielo, como casi todo el mundo, hoy escuchando que hemos hablado de él, interceda para que nosotros, en el palacio del sucesor del rey David, que es esta iglesia, nos aprovechemos del banquete que el rey nos ha puesto.